Bueno, aquí, ahorita cuando miraremos lo de la banda de Moebius, puede entenderse un poco, porque lo interesante de la banda de Moebius es que uno no sabe en qué momento está uno adentro o afuera. Por eso es que a veces uno en la subjetividad, como siempre hace, esto es muy importante para lo que vamos a mirar del reconocimiento, uno siempre cuando elabora como un propio sentido de identidad, uno siempre está pensando en el otro. O sea que la subjetividad siempre está asociada con el otro. No hay un Robinson Crusoe de la subjetividad. O sea, no hay alguien aislado en una isla solitaria, sino que siempre estamos pensando en el otro. Pero ahorita volveremos a esto. Hay unos autores, dos en particular, porque a mí me ha interesado mucho la epistemología, entonces hay dos autores muy importantes. Uno es Nicola Rose, allí aparece el nombre, y el segundo es una socióloga, los dos son ingleses, o bueno, de lengua inglesa, han trabajado el asunto de la subjetividad. En Nicola Rose, que es un autor muy importante, es actual, incluso estuvo el año pasado en un encuentro en la distrital de Bogotá. Nicola Rose es un autor que se ha interesado por trabajar la subjetividad en la cultura occidental. Y él tiene una tesis muy interesante porque él lo que dice, no aparece pues ahí, pero bueno, acá hay una parte que nos puede ayudar. Lo que él ha hecho, digo, es una historia de la subjetividad, y entonces lo que él ha dicho es que propiamente la idea de que tenemos un yo, de que cada uno tiene un yo muy importante, único, irrepetible, es una idea del siglo XIX. Eso puede sonar extraño porque uno siempre dice, no, pero es que toda la gente ha tenido siempre un yo. Claro, uno lo podría mirar así, pero lo que nos quiere decir es más algo mucho más interesante, y es cómo culturalmente le damos una importancia al yo que no tenía, por ejemplo, en el medioevo. Entonces miren, como lo dice de acuerdo a Nicola Rose, en nuestro mundo cotidiano somos tratados como si fuéramos yoes, o sea, como cada uno individual, cada uno con una personalidad, imbuidos de una subjetividad individualizada, motivados por ansiedades y aspiraciones al respecto de su autorrealización, comprometidos a encontrar sus verdades, sus verdaderas identidades, y maximizar la auténtica expresión de esas identidades en sus estilos de vida. Entonces miren que eso, te puede decir que esa cultura de la subjetividad es una cultura muy reciente. Posiblemente él tiene un libro que se llama La invención de nosotros mismos, que es una joya digamos, del pensamiento contemporáneo. Nicola Rose se ha interesado mucho por la psicología, entonces porque uno siempre cuando le enseñan historia de la psicología siempre le enseñan lo mismo, que dijeron los presocráticos, luego que dijo Aristóteles, luego que dijo Platón, luego hacen un salto y entonces trabaja a San Agustín, luego a Santo Tomás, luego a Descartes, hasta terminar de Kant. Cuando uno llega a Kant ya está como exhausto, como cansadito, para ya trabajar el primer laboratorio de psicología en 1869 por Guillermo Boone. Entonces ya uno está exhausto. Él no hace esa historia de la psicología. Él tiene un texto que lo pueden conseguir en internet que se llama la historia crítica de la psicología. Y en esa historia crítica de la psicología es una historia sobre la historia de la subjetividad vista por la psicología, porque la psicología, él habla de cómo la psicología fue una disciplina que reforzó la idea de que tenemos un yo, que tenemos una individualidad, que estamos marcados por una singularidad, etc. Eso es como muy importante. Y la segunda autora que trabaja, los dos son sociólogos, él es psicólogo social, ella es historiadora y socióloga. Eva Illouz también habla un poco, ella no menciona en ninguna de las páginas que ella escribe a Nicola Rose, pero en el fondo trabajan lo mismo.
Y ella trabaja en este texto, que se consigue también, la salvación del alma moderna, porque la tesis de ella es que la psicología incorporó a la cultura occidental una visión psicoterapéutica del sujeto. Nosotros nos vemos como sujetos psicoterapéuticos, o sea, incluso nosotros, la clave en que nos leemos es en clave psicopatológica. Entonces nosotros decimos, no, es que yo estoy como muy enfermo, yo estoy muy depresivo, yo soy muy edípico. Entonces ese discurso es un discurso que lo hemos ido adquiriendo culturalmente. Entonces esta es la historia, la salvación del alma moderna, es un poco, si uno quisiera ver como una historia de la psicología contemporánea, como mucho más en contacto con los problemas actuales, yo pienso que estos dos autores serían un gran referente para trabajar. Pero entonces, ¿qué es lo que queríamos decir trayendo a colación estos autores? Queremos traer la idea de la importancia cada vez más en las ciencias sociales y humanas y en la psicología social del concepto de subjetividad. No viendo el concepto de subjetividad solo como una especie de intimidad, de especie de individualismo extremo, no, sino más bien la subjetividad en interconexión con lo social. O sea, toda subjetividad en el fondo es social. Esa es una tesis fuerte, no quiere decir que no existan elaboraciones propias, no quiere decir que no existan experiencias particulares, pero toda experiencia subjetiva se vive en función del otro. Para yo existir como yo, requiero siempre al otro. Entonces, estos trabajos que se los sugiero para que puedan actualizar su lectura sobre la subjetividad, que la subjetividad no es un asunto exclusivo del psicoanálisis o de la filosofía tradicional. Entonces, bueno, aquí un poco lo que decíamos ahora, en ese intento de la psicología de no poner en sus visiones polares, por un lado lo social, por otro lado lo individual, se ha intentado de muchas maneras nombrar esa intersubjetividad. Uno de los nombres de la intersubjetividad es lo psicosocial. Entonces a veces uno decía, bueno, lo que pasa es que en psicología, hago una aclaración muy importante, en psicología los conceptos más que definidos deben ser entendidos en términos funcionales. Es decir, cuando usted quiere definir un concepto, usted se pierde, porque uno definir un concepto implica descubrir qué es, pero uno a veces no sabe qué es una cosa. Entonces lo que uno hace es definirlo en términos funcionales. Es decir, usted dice, yo voy a definir qué es inteligencia de acuerdo a estos objetivos de investigación que requiero. Entonces igual sucede con el concepto de lo psicosocial. Bueno, entonces aquí ya viene como el punto grueso, porque era importante esto de la intersubjetividad para poder abordar lo que sigue, y es el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es simplemente que el otro me dé un valor social a lo que soy. Y eso es muy difícil porque lo que yo he trabajado, ustedes ven que mostraba al principio mis investigaciones, es con población marginada, con población excluida. Vemos, por ejemplo, que las mujeres son mayoritariamente, en términos demográficos, son mayoritariamente en las universidades, en la población general, pero son marginadas socialmente. Es decir, a pesar de que ya vayan teniendo cada vez mayor lugar y presencia administrativa, política, financiera, las mujeres siguen teniendo como un lugar subordinado a otros discursos. Entonces, a mí me ha interesado mucho con población marginada, digo pues no minoritaria, porque las mujeres no son minoría, pero son marginadas socialmente. Entonces, ¿por qué me interesa la teoría del reconocimiento? Porque el reconocimiento habla de que el otro me otorga un valor como individuo, me da un valor social,
un valor simbólico, un valor cultural. Y el trabajo de Axel Honneth es un trabajo pensado en términos de la lucha, lo llama así, él es muy hegeliano, entonces él dice, a él le interesa la lucha por el reconocimiento, porque él muestra que cada uno de nosotros busca ser reconocidos por los otros, o sea, tener un lugar de valor social, simbólico, incluso afectivo por los otros. Y él mezcla dos teorías, porque lo que hace, la tesis de Hegel era que socialmente habían tres esferas del reconocimiento. Una era la esfera del amor, otra era la esfera del derecho y otra era la esfera de la sociedad civil. Y lo que hace George Mead, que es un psicólogo social, es tratar de mirar si eso era cierto en poblaciones no tradicionales, es decir, en comunidades no modernas. Y lo que él descubrió es que era verdad, o sea que las personas buscábamos siempre un reconocimiento del otro. Nosotros socialmente, en cualquier comunidad, siempre estamos pensando en la necesidad de ser reconocidos por el otro. ¿Y a qué conclusión se llega? De acuerdo a tanto la tesis de Hegel como la de George Mead, es lo siguiente, que la formación práctica de la identidad presupone la experiencia del reconocimiento intersubjetivo. Miren eso tan importante. La formación práctica de la identidad del hombre presupone la experiencia del reconocimiento intersubjetivo. Es decir, mi lugar identitario, mi lugar de autorreconocimiento depende del reconocimiento que me otorga el otro. Si el otro me da un valor degradado a lo que soy, yo me autopercibo degradado. Lo veíamos en el caso del trabajo que hacíamos con mujeres de barrios populares, que antes del proceso de empoderamiento, recuerden que ese concepto de empoderamiento es un concepto de un teórico, de Rapaport, lo que veíamos era que las mujeres, antes de este proceso de empoderamiento, ellas mismas se percibían como mujeres sin valor social. Ellas dependían del padre, dependían de la madre, luego de su esposo y en muchos casos de sus hijos. Y ellas siempre se veían a sí mismas como en un lugar secundario socialmente. Entonces miren que ahí da luces a esta idea que la formación práctica de la identidad, la formación práctica, o sea, lo que uno vive en la cotidianidad, ya no es un asunto de especulación teórica, la formación práctica de la identidad presupone la experiencia del reconocimiento intersubjetivo del otro. El otro es el que me otorga un valor y ese valor ayuda a configurar mi identidad. Entonces, basándose no solo en Hegel, en Mead, sino en Winnicott, a través de las relaciones objetales, Axel Honneth propone tres esferas. Estas tres esferas, todos, por eso es que él trabaja tanto a Hegel en términos filosóficos, a George Mead desde la psicología social y a Winnicott desde la psicología, llamémosla así, psicoanalítica, para mostrar que estas tres esferas son esenciales para configurar una identidad a partir del reconocimiento. ¿Y cómo se da eso? O sea, ¿qué es lo que pasa allí? Primer asunto, el asunto de la esfera del amor. Hegel lo pensaba mucho en relaciones amorosas, pero Axel Honneth amplía la esfera del amor y muestra que hay vínculos que sobrepasan el interés, es decir, que los individuos se vinculan a través de lazos afectivos porque el otro le otorga un valor
al otro sin buscar interés alguno. Entonces él pone la relación entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos, las relaciones de amistad y las relaciones las relaciones sociales, algunas relaciones sociales dentro de la esfera del amor. ¿Por qué del amor? Porque él muestra que hay una serie de vínculos que no tienen nada que ver con una búsqueda de interés del otro, sino que el otro me otorga un valor por lo que soy. O sea, una madre, por eso se basa en las teorías de Winnicott, le da un lugar a ese niño como un objeto libidinal importante en sí mismo. O sea, ese objeto de la madre, ese amor que le otorga la madre a ese sujeto, a ella le da una satisfacción. Y nosotros tenemos una serie de satisfacciones sociales, de vínculos, que no pasan por el interés económico. Bueno, una cosa importante era que cuando hablaba, me fui al extremo, cuando hablaba de los vínculos amorosos, recuerden que yo decía que se da entre los hijos y los padres, entre los hermanos, entre los amigos, pero me faltó uno, yo decía lo social, pero cambiemos lo social por las relaciones amorosas, porque las relaciones amorosas románticas también hacen esto. Bueno, puede que haya un interés sexual, pero siempre en este tipo de vínculos hay un valor en sí mismo, o sea, se le da un valor al otro independiente de otro aspecto. Ahorita lo vamos a mirar porque Axel Honneth complementa su teoría de la lucha por el reconocimiento con lo que él llama la política del menosprecio. En la cultura hay unas políticas del menosprecio, vamos a mirar cómo se le da un lugar acá a estos aspectos. La segunda es la esfera del derecho. Resulta que socialmente la sociedad configura un marco normativo donde se le dan, a partir de legislaciones, a partir de ciertas reglas, pueden ser jurídicas o legales, como ustedes quieran llamarla, se le otorga a cada uno de nosotros un valor. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, que en los estados democráticos el Estado ha otorgado una serie de pautas normativas donde cada uno de nosotros tiene igualdad de derechos. Entonces mire que independiente que el otro me ame o no me ame, la cultura genera un marco normativo donde se da un reconocimiento de igualdad, por ejemplo, al otro. Y por último está lo que llamaríamos la esfera de la solidaridad, que Axel Honneth lo llama la ética ampliada. ¿Y qué quiere decir la esfera de la solidaridad? Que independiente de que mi círculo cercano me otorgue un valor, llámese familia, llámese amigo, llámese pareja amorosa, que independiente que el Estado me otorgue una normatividad que me reconozca como un sujeto importante para la sociedad, también la sociedad dentro de sus prácticas puede reconocerme los modos en que vivo como importantes. Un ejemplo de lo que yo he trabajado. Yo empecé trabajando con niños con psicosis infantil y con niños con retardo mental. ¿Qué es lo que uno ve? Que incluso en esas relaciones entre madre e hijos, que puede ser una relación muy intensa, puede ser una relación muy patógena, se dan unos vínculos muy fuertes entre el niño y la madre. Entonces uno diría que allí hay un reconocimiento de la esfera, en la esfera del amor del otro. Claro, pueden suceder como los percances en esos procesos de individualización, como habla Winnicott, y puede pasar que el niño nunca logre superar esa fase de simbiosis y no logre una autonomía. Pero bueno, suponiendo que no exista esa vertiente patógena de esa relación, miren que allí ya hay
hay un vínculo de reconocimiento. Puede que incluso exista una normatividad social, jurídica, donde no se discrimine a los niños con retardo mental o con psicosis, pero que puede que socialmente no exista la solidaridad. Entonces empiezan el bullying, empiezan a perseguir a los niños, a considerar objetos de burla. Entonces miren que no coinciden a veces todas las tres esferas. Puede suceder que pase una sin que tenga importancia las otras.